Hoy vamos a sumergirnos en una de las batallas más legendarias de toda la historia, un día que, literalmente, cambió para siempre el arte de la guerra. Hablamos, por supuesto, de Canas. Imaginemos la escena. Estamos en el 2 de agosto del año 216 a.C. En la llanura de Canas, 50.000 soldados romanos masacrados. Y aquí viene lo más increíble de todo, ¿eh? Todo esto en una sola tarde. Fue una auténtica carnicería, de una velocidad y una eficiencia que da hasta miedo pensarlo. Así que la pregunta que todo el mundo se hace es ¿cómo es posible? ¿Cómo un ejército que era más pequeño, que estaba en inferioridad numérica, pudo aniquilar a la que era sin duda la mayor superpotencia militar del mundo? Bueno, pues eso es exactamente lo que vamos a desentrañar. Para entender esto, tenemos que retroceder un poco. Todo arranca en el contexto de la Segunda Guerra Púnica, un conflicto que, de verdad, iba a definir toda una era. Por un lado teníamos a Cartago, un imperio que dominaba el mar, con un ejército potentísimo de mercenarios. Y por el otro, Roma, una potencia terrestre con un ejército organizado, financiado por el Estado. Era, de verdad, un choque de titanes. Y claro, tras haber perdido la Primera Guerra, Cartago solo tenía una cosa en mente: venganza. Y esa sed de venganza tenía un nombre y un rostro. Nada menos que Aníbal Barca. Ojo, que Aníbal no era un general cualquiera. Era, y esto es clave, un auténtico genio militar. Se había educado con su padre, el gran Amílcar Barca. Además era un hombre muy culto, ¿eh? Hablaba griego, había estudiado a los antiguos estrategas y tenía un carisma brutal. Consiguió que su ejército de mercenarios, gente de sitios muy distintos, le fuera leal hasta el final. Y todo esto movido por ese juramento que hizo de niño, luchar contra Roma hasta la muerte. Pero, claro, para hacer temblar a Roma, para cumplir ese juramento, Aníbal tenía que enfrentarse a un enemigo que en aquella época se consideraba simplemente imparable. Y es que la legión romana era una máquina de guerra perfectamente engrasada. Fijaos en su estructura. Tenía múltiples líneas. Primero los vélites, los más jóvenes, la infantería ligera. Luego los astati, primera línea de infantería pesada. Detrás los príncipes, ya con más experiencia. Y al final de todo, como un seguro de vida, los triari, los veteranos. Era una formación con una profundidad, casi imposible de romper. Y por si fuera poco, su equipamiento era lo mejor de lo mejor. Los romanos eran muy listos, ¿eh? Copiaban y mejoraban las armas de sus enemigos. Su arma estrella era el gladius, esa espada corta que adoptaron de Hispania y que era letal en el cuerpo a cuerpo. Si a eso le sumas el scutum, ese escudo gigante que usaban para defenderse y para empujar, y su cota de malla de hierro, pues tenías una especie de fortaleza andante. Cada legionario era un tanque. Vale, entonces, ante semejante poderío, ¿qué haces? Aníbal lo tenía clarísimo. Un enfrentamiento directo, cara a cara, sería un suicidio. Su única opción, su única carta, era jugar con la astucia. Y aquí es donde empieza la locura. El plan de Aníbal fue algo que nadie podía ni imaginar. ¿Qué hizo? Pues llevar la guerra a casa del enemigo, a Italia, pero por tierra, cruzando los Alpes en pleno invierno. Fue una odisea brutal. Perdió la mitad de su ejército, casi todos los elefantes se le murieron por el frío, pero el golpe de efecto fue magistral. Apareció justo donde nadie, absolutamente nadie, lo esperaba. Y aquí está la clave de todo su genio militar, la estratagema, que no es otra cosa que el arte del engaño, el truco, el plan ingenioso. Y esto, claro, chocaba frontalmente con la mentalidad romana, con su famosa fides, su código de honor que decía que las batallas se ganaban de frente, con valor. Roma esperaba una pelea de fuerza bruta, y Aníbal les dio una lección de inteligencia. Y de hecho, ya había dado un aviso. En el lago Trasimeno aprovechó la niebla y el terreno para tenderles una emboscada, y murieron 16.000 romanos. Fue un presagio terrible de lo que se les venía encima. Así que con este precedente de guerra, digamos no convencional, llegamos por fin al momento clave, al enfrentamiento decisivo, al día en que Aníbal iba a pintar su obra maestra. La cosa en Canas estaba así. Los números eran para echarse a temblar. Casi 86.000 romanos contra unos 50.000 cartagineses. Una barbaridad. Pero, ¿y este es un pero muy grande? Aníbal tenía un as en la manga. Su caballería. 10.000 jinetes de élite, muy superiores a los 6.000 de los romanos. Y esa iba a ser la clave de todo. Y este fue el plan, una genialidad. Paso 1, el señuelo. Aníbal coloca su infantería formando una media luna, con sus tropas más flojas en el centro. Paso 2, el cebo. Las legiones romanas cargan contra ese centro, que empieza a retroceder muy despacio, de forma controlada. Paso 3, las fauces. Esa retirada fingida hace que los romanos se metan más y más adentro en una especie de bolsa, mientras los flancos de Aníbal aguantan firmes.
Paso 4, el martillo. La caballería de Aníbal aplasta a la romana y ataca por la espalda. Y paso 5, aniquilación. El cerco es total. Los legionarios tan apretados que no pueden ni luchar. Durante 9 horas aquello fue una destrucción sistemática. Es que la trampa no fue solo militar, fue psicológica. Aníbal jugó con la arrogancia romana, con lo que los griegos llamaban la ibris. Los romanos se vieron ganando, vieron que el centro enemigo cedía y se lanzaron de cabeza, sin pensar, directos al desastre. Bien, después de una victoria tan aplastante, una de las más completas de la historia, lo lógico sería pensar, ya está, Roma ha caído. Pero, como siempre, la historia es un poquito más complicada. Y aquí viene la gran pregunta, la que ha vuelto locos a los historiadores durante siglos. Si el ejército romano estaba destrozado, ¿por qué en narices Aníbal no marchó sobre Roma y acabó con todo de una vez? Pues la respuesta es bastante práctica. Es un tema de logística. El genio de Aníbal servía para el campo de batalla, pero no para un asedio. Primero, Roma estaba protegida por unas murallas impresionantes. Segundo, él no tenía el equipo necesario para tirarlas abajo. Tercero, sus tropas estaban reventadas. Y cuarto, Roma tenía una capacidad increíble para reclutar gente y levantar ejércitos nuevos de la nada. O sea, Aníbal ganó la batalla, sí, pero no tenía con qué ganar la guerra. Aníbal se quedó en Italia durante años, pero nunca pudo tomar la ciudad. Al final apareció un nuevo general romano, Escipión, que fue muy listo y aprendió de las tácticas del propio Aníbal, y fue él quien lo derrotó, años más tarde, en la batalla de Zama. Ahí se acabó su odisea, pero ahí mismo empezó su leyenda. Y todo esto nos deja con una última reflexión, ¿no? Cannas es, sin duda, la victoria táctica perfecta, un caso de estudio de puro genio militar. Y sin embargo, no consiguió el objetivo final, el estratégico. Lo que nos obliga a plantearnos una pregunta muy interesante. ¿Qué es lo que separa a una victoria brillante en el campo de batalla de una de esas victorias legendarias que de verdad cambian el curso de la historia?